Pero dice que ese evangelio de Dios, en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? En unos días anteriores nosotros habíamos hablado de justicia, de que nosotros deberíamos tener una justicia superior a la de los fariseos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que los fariseos tenían una justicia, pero era una justicia deficiente. Era una justicia que no honraba a Dios o que no podía justificarlo. Y aquí nos viene hablando que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? O podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es justicia? Cuando yo hablo de justicia o de que algo es justo o injusto, ¿a qué me puedo yo referir? Aunque a que algo puede ser por igual. Aquí en la tierra hay jueces, ¿cierto? Y los jueces juzgan los delitos de las personas. Y uno puede decir, no, esto es injusto o esto es justo. Entonces, ¿a qué se nos asemeja la justicia? Ahora, la justicia de los hombres es imperfecta, no es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Y la justicia de Dios, vamos a verla tanto en su atributo, en Dios, porque Dios es justo, o porque Él dentro de sí mismo es justicia. ¿Y cómo es que se revela esa justicia? A través del Evangelio. ¿Y por qué la justicia es un regalo? Entonces sabemos que Dios es justo. Él no se mueve por cosas externas a Él. Es decir, que Él no hace justicia porque las demás cosas del mundo lo muevan, porque Él vea que esto es así o esto es así, no. Sino que Él dentro de sí mismo nace la justicia. Así como Dios es amor, también Dios es misericordia y Dios es justicia. Entonces Él siempre va a hacer justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia de Dios? La justicia de Dios tiene que ver con su carácter moral, con su carácter santo, con su carácter recto. Es decir, que Dios todo lo que hace, lo hace con rectitud. Dios todo lo que hace, lo hace justamente. Y si Dios es un Dios justo y su justicia es recta, ¿qué pasa cuando alguien hace justicia? Pues debe juzgar a alguien, así como los jueces juzgan, ¿cierto? En un tribunal juzgan al que está condenado o al que está libre. Así va a ser Dios. Dios va a juzgar. Va a llegar un momento en que Él va a haber el juicio final, donde todos van a ser juzgados, todas las personas, por lo bueno o por lo malo que hayan hecho. Ese va a ser el fin de los tiempos, cuando venga Cristo nuevamente y venga a juzgar. ¿Por qué va a juzgar? Porque Dios es justicia y Él va a castigar a los pecadores y va a salvar a sus hijos, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, va a hacer justicia con todos. Y está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Yo ayer estaba viendo, por ejemplo, lo del cantante que murió en un accidente. Ahora no sabemos para dónde se fue. Si esa persona se fue a la misericordia de Dios o si esa persona va a ser condenada y juzgada. ¿Y qué puede uno ver allí? De que nadie escapa de la muerte. A todos nos va a tocar en algún momento. Ese hombre era joven, porque de pronto muchas personas dicen, no, yo estoy joven y a mí todavía me queda mucho camino. Pero él era joven y le tocó. Y entonces, pensando en eso, de que nadie escapa de la muerte, podríamos ver si realmente estamos en cuentas con Dios o no. Si estamos a cuentas con Él.
porque va a haber un día en que Dios va a juzgar, y va a juzgar con justo juicio, porque Dios es justo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es nuestra roca, y su obra es perfecta, y todos sus caminos son justicia. Es Dios de verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. 4. Salmo 11:7 dice: El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. Salmo 116:5 dice: El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo bondad. Apocalipsis 16:5 dice: Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, Señor, el que eres el que eras, el santo que has juzgado estas cosas. Es decir, que Dios va a juzgar a todas las personas, a todos los hombres, con justo juicio. Y va a haber un día en que nosotros nos vamos a enfrentar a ese juicio. Todos los seres humanos tendremos que comparecer ante Dios, por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Por eso debemos saber cuál es la justicia de Dios, o qué es lo que Dios demanda de nosotros. Génesis 18:25 dice: Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios va a hacer lo justo, y Él va a juzgar con rectitud, tanto a los pecadores como a los impíos. Ahora, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos en la justicia de Dios o no? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos bien delante de Dios o no? Ahí es donde el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Dice la palabra en el Salmo 7 que Dios está airado todos los días contra los pecados y contra los hombres que pecan. Es decir, que Dios todos los días está airado, está enojado de ver tanta maldad, de ver tantas cosas que pasan. Por eso Dios va a juzgar con justo juicio. ¿Y cómo podemos nosotros estar bien delante de Dios? O saber si cuando llegue el día que nos vamos de aquí, sabemos con seguridad para dónde vamos, sabemos con seguridad si estamos en la justicia de Dios o no, o qué puede hacer el hombre para ser justificado delante de Dios. ¿Será que nosotros podemos hacer algo? ¿O Dios qué quiere que nosotros hagamos delante de Él para recibir la justicia? Porque Él va a juzgar, entonces va a llegar un día donde Él juzgará los secretos de los hombres y va a decir: usted es juzgado por esto y por esto. Tanto es el enojo y lo airado que Dios está con el mundo y con los pecadores, que Él va a destruir todo. Dice que va a venir un fuego y va a consumir toda la tierra, y todos los elementos de la tierra van a arder en fuego, de la ira que Dios tiene y de lo que Él va a castigar. Y yo me ponía a pensar en eso, y yo
pues, una vez que iba viajando, yo miraba los montes y miraba los abismos y miraba tantas cosas tan grandes. Y yo decía, si Dios hizo esto tan grande, como es Dios de grande, ahora debiera dar temor pararse frente a Dios y comparecer ante Él, y que Él lo juzgue y le diga, ¿usted va a ser condenado o va a ser salvado? Porque Dios lo va a ir a juzgar con justicia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Miremos un momentico Job. ¿Qué podemos hacer para ser justificados delante de Dios? ¿Qué debe hacer el hombre para ser justificado, para ser salvado de la ira de Dios? Porque Dios va a juzgar, porque le gusta. O sea que Él no puede decir, no, a este se la paso porque me cae bien. No, Dios no se la va a pasar a nadie se la va a pasar. Todos, algún momento vamos a tener que comparecer delante de Dios. Entonces Dios no va a pasársela a nadie. Nadie se va a escapar del juicio. Pero ¿qué puede hacer el hombre? Entonces, Job capítulo 9. A ver nosotros qué podemos hacer. Job capítulo 9, versículo 2. Dice, ciertamente yo sé que es así. Y él se hace una pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces lo que yo me tengo que preguntar, ¿cómo yo me puedo justificar delante de Dios? Para que Él me dé esa justicia. ¿O qué puedo hacer yo para salvarme de ese día, del día del juicio? Y dice aquí mismo en el capítulo 9 de Job, pero en el versículo 20, dice así, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Es decir, que si yo me quiero justificar delante de Dios, sería mentiroso. Mi misma boca me condenaría de que yo no pueda justificarme delante de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque Dios es justo y es recto. Y Él demanda justicia, Él demanda rectitud a todos los hombres. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, viendo lo que dijo Job, ¿cómo puedo yo justificarme delante de Dios? Sería mentiroso. Y aquí la palabra nos dice que no hay nadie justo, que no hay quien haga lo bueno, que no hay nadie, que no hay ni siquiera uno. Entonces el hombre no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer el hombre para justificarse delante de Dios? Hacer muchas cosas buenas, pedir perdón, buscar a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque la demanda de Dios es perfección. O sea, para yo ser justo delante de Dios tengo que ser perfecto y hacerlo todo bien y cumplir con lo que Él dice. Si no, yo no puedo justificarme. Así yo trato de hacer muchas cosas. Porque de pronto yo puedo tratar. En Isaías 64:10 dice, Isaías 64:10.
63, perdón. ¿Qué dice? Bueno, vamos a mirar que ese no era el texto. Bueno, viene hablando de que todas nuestras obras, 64:6, perdón. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, que todas las cosas buenas que yo hago delante de Dios son trapos de inmundicia, no son buenas, no me pueden justificar, no me pueden salvar. Entonces Dios, ¿qué nos va a revelar? De su justicia, porque su justicia yo no la puedo alcanzar. Incluso para los creyentes, cuando Dios dice que yo debo amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con toda el alma, y amar a mi prójimo como a sí mismo, yo hago una pregunta: ¿nosotros cumplimos esos dos mandamientos a la perfección? O sea, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y amo a mi prójimo perfectamente, ¿o no? Nosotros no lo hacemos perfectamente. Entonces, si Dios, como Dios es justo y Dios es justicia, pues Él no va a ver en nosotros la capacidad de poder cumplir, ni siquiera ya siendo creyentes. No vamos a poder cumplir perfectamente las demandas de la justicia de Dios, porque Dios pide rectitud y su justicia tiene que ver con su santidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Habíamos dicho que hay tres cosas que vamos a mirar en la justicia de Dios. Primero, ¿qué es la justicia de Dios como su atributo? Y sabemos que es algo que nace de Dios dentro de sí mismo y que por naturaleza es justo. O sea que Él va a juzgar lo malo y lo bueno y no va a pasar por inocente al culpable. Pero lo segundo, estamos viendo la incapacidad de nosotros. Es decir, que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. No podemos hacer algo. Así nos esforcemos, por más que nos esforcemos, vamos a fallar de alguna u otra manera. Pero Dios va a derramar su ira, porque Él va a castigar. Él va a castigar a los pecadores. ¿Qué dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aguardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, Dios está muy airado y Él va a castigar y va a destruirlo todo. ¿Por qué? Porque Él es justo y Dios no tiene complacencia con el pecado. Por eso es que Él vive airado todos los días. Ahora, nosotros en nuestra naturaleza humana, cuando vemos algo que es injusto, no nos da de pronto rabia, tal vez. Si usted ve de pronto a alguien cometiendo una injusticia, de pronto, por decir, un violador que coge a un niño inocente y le hace de todo, eso causa indignación. O los que matan a las personas,
tantas cosas que hace en el mundo y uno le causa indignación. Ahora, ¿cómo Dios estará de indignado por lo que hacen las personas? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. De espaldas a Dios. Es decir, que el hombre está así, de espaldas, y no quiere la justicia de Dios. ¿Por qué el hombre no quiere la justicia de Dios? Porque el hombre quiere apartarse de la justicia de Dios. Porque sus obras son malas. Entonces el hombre se aleja. Y Dios está airado todo el tiempo, está airado todo el tiempo. Por eso es que va a llegar un día que lo va a destruir todo. Mientras que llega ese día, cuando una persona muere, pues, una vez que muere, ya no hay nada que hacer. O se salvó, o se perdió. Pero Dios, como Él es justo, Él tiene que hacer justicia. Pero como nosotros no podemos justificarnos delante de Él, pues Dios mismo tiene que intervenir. Dios, eso es lo que va a hacer el Evangelio. Al revelar la justicia de Dios, Dios mismo va a tener que intervenir en el problema del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y como el hombre no puede justificarse delante de Dios, pero Dios debe hacer justicia, entonces Dios va a mostrar su justicia. Y la va a mostrar a través del Evangelio. ¿Cómo Dios muestra su justicia a través del Evangelio? Primero, que Dios va a castigar. Él tiene que castigar. Y Él tiene que derramar su ira sobre los pecadores. Y tiene que justificar a los justos. Y tiene que castigar a los impíos. Pero ¿cómo Dios interviene? Miremos qué hace Dios. Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y miremos desde el verso 10 ahí mismo: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, de esta manera Dios está mostrando la justicia de Él. Y está mostrando su justicia para con los hombres, en que Dios mismo tiene que intervenir para poder juzgar, porque va a juzgar con justo juicio. Pero ¿qué nos está hablando aquí? Que Dios mismo va a castigar, pero Él mismo va a pagar, o sea, Él mismo va a soportar el castigo. Porque eso es lo que pasó con Jesucristo, lo que vemos aquí, que el justo va a justificar a muchos.
Es decir, que el único que cumplió con las demandas de la justicia de Dios fue Jesucristo mismo. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo para que Él recibiera el castigo. Porque Dios no puede salvar por amor, pero no ser justo. Porque Dios debe hacer justicia. Entonces, para Dios salvar, tiene que castigar. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él recibió el castigo para que Dios pudiera aplicar su justicia, para que Él pudiera juzgar. Jesucristo fue la ofrenda por el pecado de los hombres. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Y Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser entregado, dice que él empezó a sufrir una agonía. ¿Por qué Jesucristo sintió esa agonía? Cuando él estaba orando en Getsemaní. En Lucas 22. Lucas 22 desde el verso 40. Y dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en esa aflicción tan, como decir, tan aterradora. O sea, tan grande era la aflicción que él sentía en ese momento que sudó gotas de sangre. O sea, ¿por qué Jesús sintió eso, ese dolor? ¿Por qué sintió esa aflicción? Porque su alma estaba turbada. ¿Será que era porque iba a ser castigado? Porque lo iban a crucificar. Dice que la crucifixión era la peor muerte que había. En ese tiempo era como lo más deshonroso. Por eso Pablo dice, cuando él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque muchos en ese tiempo se avergonzaban de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque iban a ser castigados. Porque era una locura creer que un Dios todopoderoso venía a padecer una muerte vergonzosa, una muerte vergonzosa. Eso era algo que no tenía lógica. ¿Cómo es que un Dios todopoderoso va a venir a padecer y a tener una muerte vergonzosa? Eso nadie lo podía aceptar. Por eso muchos les daba vergüenza hablar del Evangelio. Entonces Jesús, ¿a qué le temía? A esa muerte vergonzosa, a tener que ser escupido, latigado, a tener que ser escarnecido delante de las personas. ¿Será que por eso fue que oró así con esa pasión y salían gotas de sangre? Porque él le dijo al Padre: pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿O a qué copa se refería él? Y entonces uno se pone a pensar, y entonces Pedro, que fue crucificado al revés, ¿por qué no oró así? ¿Será que Pedro era más valiente? Porque Pedro fue crucificado al revés. ¿Será que Pedro era más valiente que Cristo? Porque ambos pasaron por la misma muerte. Entonces, ¿por qué Jesús sintió esa aflicción tan grande y ese dolor?
Entonces, no era por la cruz que Jesús estaba padeciendo, no era por los latigazos, ni era por las puntillas, que él empezó a sudar gotas de sangre, sino era porque él iba a recibir la copa de la ira, es decir, la ira de Dios, la ira de Dios que nos corresponde que nos correspondía a nosotros, el castigo, todo el castigo por el pecado del mundo, lo iba a recibir él. Entonces ese era el sufrimiento de él, recibir directamente el juicio de Dios. Por eso dice, al que no conoció pecado. ¿Y en qué se refiere con no conoció? Es decir, no experimentó el pecado. Él no lo vivió, porque él nunca pecó. Pero fue ofrenda por ese pecado. Así que él mismo iba a recibir lo que vimos ahorita de que Dios va a consumir el fuego y va a quemar todo porque está ligado todos los días contra el pecado. Y que Dios va a castigar. Ese castigo lo recibió directamente Jesucristo. Fue tanta la agonía que sudó gotas de sangre, y fue tanto lo que él sintió que él por primera vez iba a ser separado de su Padre. Porque él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios lo desamparó? En el momento de la agonía, en el momento del sufrimiento, en el momento de que él recibió el castigo por nosotros. ¿Por qué Dios lo desampara? Porque Dios odia el pecado. Porque Él está airado todos los días por los pecadores. Airado está todos los días. Y Dios está guardando la ira para castigar, pero En ese momento el Señor Jesús se hizo hombre, no pecar, pero se hizo hombre. y Él castigó todo el peso de la ira, la satisfizo Jesucristo. Es decir que por eso Jesucristo dijo, consumado es, porque Él pagó y recibió todo el castigo que debíamos recibir nosotros. Eso lo recibió Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? Volvemos a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué estamos viendo? Que en el Evangelio es la gran noticia. Es la gran noticia de una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La condición en la que están los seres humanos. ¿Cuál es la condición de los seres humanos que están de espaldas a Dios? Y que están condenados desde que nacen. Condenados a una muerte eterna. Pero ¿qué pasa? Que Dios revela su justicia a través de ese Evangelio. ¿Cómo la revela? A través de su Hijo. Porque su Hijo recibió el castigo. El justo castigo que merecíamos nosotros lo recibió Jesucristo, la ira de Dios. Pero ¿cómo se recibe? Dice que se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso de por fe y para fe? Que no es por algo que yo haga, porque habíamos mirado que nosotros, por nuestras propias obras, no podemos justificarnos delante de Dios, por más cosas buenas que hagamos. Solamente podemos recibirlo por fe. ¿Y por qué para fe? Es decir, desde principio a fin, es por fe que se recibe la justicia de Dios. Pero el hombre inicialmente está rechazando eso. Si miramos nosotros el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el hombre no quiere aceptar la justicia de Dios. El hombre quiere rechazarla. El hombre quiere apartarse de Dios. Por eso es que Dios va a castigar. Y hay dos formas en que Dios ha castigado. Una forma es indirecta, es decir, que Dios deja que cada uno pague sus consecuencias, según lo que hizo
va a sufrir sus consecuencias. Esa es una forma de la ira de Dios. Dios lo va a castigar y va a dejar que tenga consecuencias. Lo segundo es que Dios va a intervenir. Esa es otra forma de la ira de Dios, así como intervino en el diluvio. Dios vio el pecado del hombre y le dolió en su corazón. ¿Y qué hizo? Derramó un diluvio y mató a todos, porque Dios estaba airado. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios también intervino y derramó fuego sobre todas esas personas. Ahora hay varios tipos de ira. Hay una ira de Dios que es una ira eterna. ¿Cuál es la ira eterna de Dios? En el infierno, cuando la persona muera, va a estar allá eternamente condenada. ¿Cuál es otra ira de Dios? La ira escatológica, o decir en el tiempo del fin, cuando Él destruya todo. Esa va a ser otra forma, va a destruir todo. ¿Cuál es la otra? Otro tipo de ira, las consecuencias que ocurren cuando nosotros transgredimos la ley de Dios. Hay consecuencias. ¿Y cuál es la otra? Que Dios lo deja, es decir, Dios lo deja en su pecado y entonces esa persona se endurece y se aleja de Dios. Entonces vemos que Dios es justo, que Dios va a hacer justicia, que por el Evangelio Dios revela su justicia a los hombres, que es a través de la fe y para fe, que el hombre se aleja de Dios, que el hombre no puede acercarse a Dios por su propio medio y así haga cualquier cosa, pero que Dios interviene para poder justificarlo por medio de Jesucristo. Él recibió el castigo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo recibir? Por la fe. ¿Y esa fe cómo debe ser? Yo debo creer en Dios para que Él me justifique. ¿Eso será que me justifica? ¿Cómo es la fe que me justifica? Yo puedo, porque hay mucha gente que dice que cree en Dios. ¿Y será que con eso ya son justificados? Y ya van al cielo. ¿O cómo es la fe realmente? Porque ya vimos la condición del hombre. Delante de Dios está condenado. Porque Dios está airado todos los días y va a destruir todo. Ya vemos que el ser humano no puede hacer nada. No podemos, por más que hagamos cosas. Entonces, esa fe a qué me debe llevar? A rendirme. Es decir, a decirle a Dios: yo no puedo hacer nada. Me rindo. Necesito de ti. Es decir, rindo mi vida. Esa es la fe, rendir mi vida a Él, para que Él me justifique. Porque ya en mi vida yo no puedo hacer nada. Para justificarme delante de Él tengo que rendirle mi vida. Es como una guerra que no pierde. Si usted pierde una guerra, se rinde delante de Él. Nosotros estamos perdidos y necesitamos rendirnos delante de Él. Y a la persona rendirse, reconocer su condición y creer que solamente la justicia de Él es la perfecta, la que salva, entonces Dios le imputa esa justicia. Es decir, la justicia del Hijo se le imputa. Entonces el castigo que le iba a dar a la persona se lo dio a Cristo. Él lo pagó. Y entonces, como Él sí pagó y recibió la ira, Él es justificado. Entonces esa justicia que Él ganó se la imputa al creyente. Entonces ya el creyente se salva de la ira, del castigo eterno. ¿Por qué? Porque rindió su vida a Cristo y recibió la justicia de Dios. Y como esa justicia es perfecta, entonces Dios va a ver esa justicia perfecta. Porque Cristo nunca pecó, aunque fue tentado en todo, Él nunca pecó. Entonces Él fue justo.
Eso es lo que debe hacer el hombre para poder recibir la justicia de Dios. No porque se esfuerce ni porque haga nada, sino porque se rinde ante Dios. Rinde su vida a Él, entonces Dios le aplica esa justicia, le imputa esa justicia. Y por eso nosotros somos justos. ¿Sí entendemos? No porque hayamos hecho nada, ni porque hagamos. Porque todo lo que hacemos no nos puede justificar delante de Dios. Lo que nos justifica es la justicia de Dios, que es perfecta. Y esa justicia de Dios estaba en el Hijo. Y para yo recibir esa justicia debe ser por fe. Debo yo rendirme ante Dios y entregarle mi vida. Esa es la fe verdadera, porque la fe no es que yo creo en Dios, pero yo no le entrego mi vida. Entonces yo hago mi vida como yo quiera, entonces no le estoy entregando mi vida, entonces no me estoy rindiendo ante Él, entonces no me está aplicando la justicia. Porque si yo me hiciera la pregunta en el mundo, todo el mundo dice que cree en Dios. Todo el mundo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y todos se van a salvar. O sea, en realidad Dios les está aplicando la justicia. ¿No? Porque yo no estoy rindiendo mi vida. O sea, si yo perdí la guerra, pero yo no me rindo, entonces no me aplica. Debo rendirme ante Él. Y eso es lo que hacemos nosotros como creyentes, para poder recibir esa justicia. Y esa justicia es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque no nos lo podemos ganar. Es decir, no podemos hacer nada para ganarlo. No la merecemos. Nosotros no merecemos la justicia de Dios. Solo por nosotros para recibir esa misericordia de Dios, solo tenemos que rendir nuestra vida. Rendirnos ante Él y creer en lo que Él hizo, Y actuar también. para que esa justicia Dios no la impute. Sí. Porque es un regalo, es decir, yo no me lo puedo ganar. Entonces, Dios, ¿qué vio en mí? ¿O qué vio en usted? ¿O qué vio en usted? Nada, porque ¿qué le podíamos ofrecer a Dios? ¿Nosotros qué le ofrecimos a Dios? ¿Qué le ofrecimos nosotros a Dios? Pecado. Pecado sí le ofrecimos, solo pecado. Entonces es un regalo. Gálatas 2:21, ¿qué dice? Creo que es Gálatas 1. Filipenses 3:9. ¿De Gálatas no? No. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice Pablo acá, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces es por la fe, es por haber creído en que ya Él castigó a su Hijo y su Hijo recibió la ira de Dios y yo lo puedo recibir. Romanos 3:21-27. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí ven? Entonces, es gratuita. No es por algo que nosotros nos hayamos ganado ni por algo que nosotros hayamos hecho, sino que solamente la podemos recibir por fe. Cuando nosotros nos rendimos a Él y lo recibimos como nuestro Señor, es cuando esa justicia nos aplica. ¿Y de qué nosotros podemos jactarnos? ¿De que hicimos algo? No, porque no hicimos nada, simplemente nos rendimos a Él y recibimos ¿qué? El regalo. Ese regalo que ahora nosotros podemos estar tranquilos, de que no vamos a recibir ese castigo, de que si morimos hoy vamos a estar seguros de a dónde vamos a ir. Si realmente le he rendido mi vida a Cristo, pero si yo no se la he rendido, pues debería yo preocuparme, porque Dios va a castigar. O sea, a Dios no se le pasa nada. Pero si nosotros nos rendimos ante Él, pues vamos a recibir de gratis la justicia. No nos cuesta nada. ¿Qué nos costó recibir el regalo de la salvación? Fue gratis. ¿La merecíamos? No la merecíamos. ¿Qué dio Dios en nosotros? Nuestro pecado y nuestra suciedad. Eso fue lo único que Dios dio en nosotros, la maldad. Y que Dios hace justicia porque va a perdonar, pero no porque nosotros hayamos hecho, sino porque su Hijo lo hizo. Así que el que se arrepiente y entrega su vida, se rinde ante Él, Dios lo justifica. Es justificado. Gratuitamente le aplica la justicia de Dios. Entonces el hombre nada hace, ni puede hacer. Así sigue haciendo. Eso no lo va a hacer salvo. Lo hace salvo lo que Jesucristo hizo. Por eso podemos darle gracias a Dios. Porque su misericordia nos alcanzó. Y si de pronto nosotros hemos estado huyendo de la justicia de Dios, es tiempo. Mientras haya vida, hay tiempo de acercarnos a Dios. ¿Qué podemos concluir? Que Dios es justo y que su atributo es justicia. Así que Dios actúa en armonía con sus atributos, no por las cosas externas que Él vea, sino que es algo que sale de Él. Así como Dios es amor, así como Dios es misericordia, Dios es justicia y siempre va a ser justo. Él condena justamente y Él salva justamente. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? Creyendo en lo que hizo Jesucristo y rindiéndome a Él. Es lo que debo hacer para que Él sea mi Señor. Porque si yo digo que creo, pero Él no es mi Señor, sino que yo soy mi propio Señor, entonces no es lo que Dios diga, sino lo que yo diga. Ahí no aplicaría. Que ese es el error del mundo. Que creen en Dios, pero Dios no manda y no lo manda. Entonces Dios hace, y Dios me va a hacer esto, y Dios me va a dar, y Dios me va a esto, y Dios esto, y Dios me va a servir, y yo no le voy a servir a Dios. Ese es el error, cuando yo le voy a rendirme a Él. Y esa justicia se revela a través del Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo se aplica? Por fe para fe, o sea, de principio a fin. Es por fe. Y los que hemos sido alcanzados, ¿qué debemos tener? Gratitud. Gratitud es lo único que podemos tener hacia Dios. Isaías 61:10.
Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Eso es grande. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada sus cosas. Eso es lo que debemos sentir nosotros. Gratitud, alegría y gozo, porque Él nos vistió con su justicia. Nos engrandeció, sin merecerlo, sin habernos ganado nada, ¿verdad? Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, Dios nos santifica a través de Jesucristo, nos cubre con su justicia. Y por último miremos 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 7. Porque esto es lo que va a pasar en el fin. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, todo lo que nosotros vemos, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Es decir, todo esto se va a consumir y se va a acabar. ¿Y dónde va a quedar la vanidad? ¿Y dónde va a quedar tantas cosas que de pronto uno las ve atractivas y que uno las valora, pero se acaba? ¿Qué pasó con el cantante? ¿Siguió? Y si no lo acogió la justicia de Dios, es terrible, porque la vida de aquí es como una niebla, ¿no? Por un momentito, pero la otra es eterna. Sigamos leyendo que dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, Dios tiene paciencia, por eso no ha mandado su juicio, porque Él no quiere que nadie perezca, que a nadie le caiga el juicio del fuego eterno. Dios está siendo paciente para que el hombre se rinda a Él, para que el hombre sea acogido por su justicia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, es decir, eso nadie lo puede detener. Nadie puede detener el juicio. Nadie. Y nadie puede detener el día que va a tener que enfrentarse a Dios. O sea, todos tenemos que llegar a ese día. Está establecido para los hombres que mueran y de una vez el juicio. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y todos los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo va a ser destruido, no va a quedar nada. Ahora, miren lo que nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro 11. Sí. ¿Qué dice de nosotros? Viendo todas estas cosas, ¿cómo no debemos andar nosotros? En una manera, andando en santidad y de una manera piadosa. Esperando que y apresurándonos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, los que hemos alcanzado misericordia, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora que la justicia, pero que Dios quiere que more la justicia, no como ahorita que está todo podrido. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. ¿Cómo debemos nosotros procurar ser hallados por Él? Sin mancha. Cuando Él venga y nos encuentre, ¿cómo nos debe hallar? Sin mancha. Procurar. Porque cuando Él venga a hallar la fe en la tierra, Él dice, verá de orar para que seáis contenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre, cuando Él venga. O sea que si Él viniera hoy mismo, ¿cómo estamos delante de Dios? Santos y sin mancha delante de Él. Pero hay gran gozo y alegría de que Él nos ha vestido con su justicia, de que tenemos la esperanza gloriosa y de que hemos recibido gratuitamente su justicia por la fe. Amén. Amén. Terminamos. Damos gracias a Dios. Gracias. Señor, damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cada día aprendemos quién eres tú, que eres un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero eres un Dios que hace justicia y que vas a castigar y que vas a juzgar con justo juicio. Por eso te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Ayúdanos a entender la justicia que viene de parte de ti, a refugiarnos en tu justicia y no en lo que nosotros podamos hacer. Permítenos conocerte cada día más y aprender de ti para poder conducirnos de la manera que tú quieres. Ayúdanos a examinarnos si estamos en la fe. Ayúdanos a examinarnos si tu justicia nos ha alcanzado, para estar en paz contigo y justificados delante de ti. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.